chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Sol y están bienvenidos a un nuevo video. Hoy les hablaré acerca de la evolución. Al inicio de las grandes sociedades se mantuvo la teoría creacionista y fijista, las cuales mantenían o fijaban que todas las especies que existen hoy en día se mantuvieron invariables. Sin embargo, diversos pensadores de diversas culturas llevaron a intuir la idea de evolución. A ver, cuando escuchamos la palabra evolución, ¿qué se nos viene a la mente? En muchos casos, lo primero que se nos viene a la mente es cuando éramos pequeños que escuchábamos la palabra evolución cuando veíamos Pokémon, o escuchábamos la palabra digievolución cuando veíamos Digimon. Y bueno, vamos a ver qué sucedía en Pokémon, por ejemplo, cuando mencionaban la palabra evolución. Bueno, tengamos en mente, Charmander evolucionaba a Charmeleon y Charmeleon a Charizard. ¿Qué ocurría? Cada uno cambiaba, como crecía, mejoraba habilidades y, o sea, ocurrió un cambio dentro de ellos, ¿verdad? Bueno, ahí más o menos no es exactamente lo que nos referimos cuando es evolución, pero más o menos vemos que ocurría un cambio cuando mencionábamos que Charmeleon evolucionaba a Charizard, ¿ok? Bueno, es un ejemplo un poco tonto, pero más o menos ahí nos hacemos idea de dónde viene la palabra evolución, ¿verdad? La evolución sería entonces o hace alusión a lo que sería un cambio gradual, prolongado, constante a través del tiempo, ya sea de un objeto, cosa, sentimiento, ser vivo, etc. En resumidas cuentas, es un cambio en algo, ¿ok? Se podría resumir así, creo yo. Probablemente el nombre que más destaque cuando escuches esto sea el de Charles Darwin. ¿Pero qué ocurrió antes de Charles Darwin? ¿Qué ocurrió antes de ese boom? Bueno, ya vamos a ello. Leyendo acerca de esto, vi acerca de filósofos griegos, eleáticos, estoicos, pensadores chinos de la antigüedad, taoístas, entre otros, muchos, los cuales ya pensaban acerca de los posibles cambios en los seres vivos, o sea, si cambiaban o no a través del tiempo. En 1735 se aceptó la clasificación biológica introducida por Carlos Linneo, pero sin embargo, aún se le consideraban a todas estas especies y las relaciones entre sí, se consideraban aún que eran fijas, que no cambiaron. En el siglo XVIII ya había debates entre el fijismo y el transformismo. De hecho, algunos autores ya confirmaban o aceptaban la teoría de que ocurrían transformaciones en las especies a nivel de géneros. Sin embargo, aún no era aceptado que una especie se transformara en otra, cambiar de un género a otro. En 1794 se da a conocer uno de los trabajos más importantes de Erasmus Darwin, el cual es Zoonomia. En él se habla o da un adelanto acerca de las futuras teorías transformistas de Jean-Baptiste Lamarck y evolucionistas de su nieto, de Charles Darwin. Jean-Baptiste Lamarck formuló su teoría, la cual es conocida como la primera teoría de la evolución o transmutación. Él postulaba que los seres vivos evolucionaban, pero a partir de la creación de Dios. Y él hablaba de una evolución en la que cambiaban gracias a las acciones que tenían que hacer por un prolongado tiempo. Hay un ejemplo muy conocido, el cual es el ejemplo de la jirafa. En ella se basaba que existían jirafas de cuello corto, las cuales comían en las partes bajas de los árboles. Pero cuando la comida se acababa en la parte baja, tenían que estirar sus patas y su cuello para alcanzar la comida que estaba más alta. Este trabajo hacía que el cuello de las jirafas aumentara o creciera y se hiciera más largo. Este cambio producido hacía que al tener hijos, las jirafitas nacieran con cuello largo, y así fue como desaparecieron las jirafas de cuello corto. Era más o menos lo que se basaba la teoría de Jean-Baptiste Lamarck. Más o menos es lo que él postulaba. Dios las creaba y
ellas, debido a los cambios en su entorno, se adaptaban y de estos cambios se los heredaban a sus hijos. Esto se consideraba así hasta que no fue por el entonces de 1836, cuando Charles Darwin tenía casi completa su teoría, pero por el miedo, la polémica, el revuelo que causaría sus descubrimientos, le dio miedo. Y no fue hasta 20 años después cuando Alfred Russel Wallace llegó a las mismas conclusiones que Charles Darwin de manera independiente. Este trabajo se lo envió en una carta a Charles Darwin para que corrigiera o corroborara sus descubrimientos, y fue cuando Charles Darwin se inspiró para poder publicar, o tomó confianza para poder publicar su trabajo que llevaba tanto tiempo ocultando por miedo. Muchas veces, y motivo de esto, es que también se le conoce la teoría como teoría de la evolución de Darwin-Wallace, ya que se le da atribución a ambos personajes. La teoría de Darwin-Wallace se basa en 3 principios. La superproducción, la cual habla más o menos de que llegan a existir más especies de las que nacen que las que sobreviven, lo que hace como una especie de lucha por quien vive y quien muere. La variabilidad de la descendencia, esto indicando que diversas especies o individuos tienen pequeñas diferencias entre sí, las cuales heredan a sus descendientes y los hace diferentes todos entre sí. Y la famosa selección natural, la cual habla acerca de que los seres vivos o individuos con mejores o variaciones más favorables tienen una mejor adaptación en su entorno, lo que hace la posibilidad de que sobrevivan mejor y que se reproduzcan más, lo que hace más herederos con esas variaciones. En otras palabras, la presión que sobre dichas especies ejerce el ambiente distingue entre las especies exitosas que se reproducen y multiplican y las no exitosas que disminuyen y se mueren. No obstante, esta teoría no tenía forma de explicarse correctamente cómo sucedían los cambios entre las especies. Y no es hasta el siglo XX cuando se redescubre el trabajo de Gregor Mendel y asimismo a los avances de la genética, los cuales fusionaron teorías y se creó una nueva teoría, la cual se llama teoría sintética de la evolución. Fue hasta este punto en el que la teoría empezó a cobrar sentido. También saben que si quieren que hable o les cuente la historia de Gregor Mendel y sus trabajos, aportes, etcétera, me lo pueden decir y con gusto investigaré y traeré un nuevo video. Por lo que, y gracias a todo lo hablado anteriormente, podríamos hacer una definición o concepto acerca de lo que es la evolución biológica, ¿no? En la actualidad, conocemos como evolución biológica a los cambios que se producen en los seres vivos. Esto se sabe que es a través de las mutaciones del ADN, lo que crea variación genómica. Esto ya sea haciendo diferencias en físicas o biológicas en el ser vivo o organismo. Teniendo en cuenta esto, se puede decir que todas las especies tienen un ancestro en común y que por lo tanto están en algún grado emparentadas entre sí. De este mismo modo, podemos afirmar entonces que el ser humano tiene un ancestro común y que por causa de la selección natural presenta los rasgos que tenemos hoy en día. De hecho, este proceso se dio a partir de la inauguración del género los homínidos, es decir, los primates bípedos considerados antecesores de los seres humanos. Estos se desprendieron del género de los homínidos, simios superiores, divergiendo de los chimpancés pantroglodites de su rumbo evolutivo. Los homínidos habrían surgido hace 6 o 7 millones de años en África. Esto debido, se cree, de que ocurrió una gran desecación, la cual redujo considerablemente selvas y bosques. A partir de ello, la primera teoría y la más aceptada es que aparecieron primates que como forma de adaptación al bioma de sabana empezaron a caminar o a andar fácilmente de forma bípeda, es decir, erguidos.
Esto se cree más aún que en un medio cálido y con excesiva radiación ultravioleta, la solución adaptativa más simple sería empezar a caminar de forma erguida y bípeda y la constante reducción del pelo, lo que evitaría o reduciría el sobrecalentamiento. Hace 150.000 años el norte de África volvió a sufrir otra fuerte desertización, por lo cual se cree que fue en ese momento en el que se fijaron los rasgos principales de la especie Homo sapiens sapiens, conocida a día de hoy como los seres humanos, con un amplio desarrollo cerebral. Cabe destacar que en la actualidad se conocen un montón de especies antecesores de los Homo sapiens. Algunas de ellas como los primeros homínidos como el Sahelanthropus tescharensis, que vivió estimado hace como unos 6 o 7 millones de años, los Australopithecus desde hace algo más de 3,9 millones de años de antigüedad, los Paranthropus que vivieron hace como 2,6 o 1,1 millones de años atrás, los Keianthropus cuyos fósiles datan desde hace unos 3,5 millones de años atrás, e inclusive ya dentro del género Homo están entre los más conocidos como el Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo neanderthalensis, así que son un montonazo. A partir de esto se ha hipotetizado acerca de la evolución futura del ser humano. Muchos adjudican de que la selección natural ya no existe, ya que los avances tecnológicos de la ciencia alteraron o eliminaron el proceso de la presión evolutiva o la adaptación natural. Sin embargo, y ojo aquí, diversos estudios han afirmado que la selección natural sigue en pie y que, recapitulemos, la evolución es un cambio gradual, poco a poco, lento, de inclusive miles y millones de años. Un ejemplo de ello es un estudio realizado en 2018 y publicado en la revista Cell, la cual habla acerca de una tribu nómada que habita cerca de aguas de Filipinas, Indonesia y Malasia, conocidos como los Bajau. Estos son capaces de sumergirse bajo el agua hasta más de 13 minutos a unas profundidades de más de 60 metros bajo el agua. Esto se cree posible gracias a una mutación en el ADN que hace que los vasos sean más grandes. La relación entre los vasos más grandes se cree que puede estar emparentado con la capacidad de poder bucear a grandes profundidades durante mucho más tiempo. Se argumenta que esto es debido a un gen llamado PDE10A, que a su vez está emparentado con el control de una hormona tiroidea, la cual se ha visto ligada con el tamaño del vaso en ratones. Es decir, que mientras mayor cantidad de esta hormona tiroidea, de mayor tamaño será el vaso, y mientras menor cantidad, menor tamaño será el vaso. Durante el estudio se comprobó que los Bajau tienen el vaso de un mayor tamaño que los Saluán, una tribu vecina que habita en una isla cercana. Se señala que quizás otros factores ambientales desconocidos tengan que ver con la diferencia entre ambos grupos. Sin embargo, los factores genéticos siguen siendo una posibilidad. En fin, por otro lado, también es cierto que los avances tecnológicos y científicos es lo que también nos impulsarían a la evolución del ser humano. Se ha propuesto que el entorno actual favorece la reproducción de personas inteligentes, más allá de la salud o fuerza física. Además, es posible que la ingeniería genética permita seleccionar los rasgos de la descendencia. Ya se han visto trabajos experimentales donde se modifica el ADN, que si bien no es algo seguro, esto podría indicar un avance en la evolución humana. También está lo conocido cyborg, partes con ingeniería biomédica. La ciencia puede ser el futuro del avance de la humanidad. En fin, recordemos que la evolución es de suma importancia biológica en el curso de adaptación de los seres vivos de acuerdo a su entorno o ambiente. Esto con el objetivo de desarrollar nuevas herramientas o mecanismos con las cuales se traerían cambios, ya sean físicos o biológicos, e incluso mejoras de acuerdo a sus antepasados. Muchas gracias si llegaste hasta aquí. También podría hablar en un video acerca de la ingeniería genética, que es un tema que me encanta demasiado, y
Bueno, espero te haya sido interesante o útil esta historia o información que estoy compartiendo, y no te olvides indicar si te gustó o comentar videos o temas que te gustaría que contara su historia. Sin más que decir, muchas gracias. Bye.